Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a trabajar sobre la primera parte de la tercera clase. Eh, y lo primero que vamos a hacer es tratar de ver cómo representar simbólicamente en el lenguaje de enunciados que introdujimos la clase anterior, razonamientos. Bueno, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento es un conjunto de enunciados, ¿no? Pero no cualquier conjunto de enunciados es un razonamiento. Para que un conjunto de enunciados sea un razonamiento, uno de esos enunciados tiene que estar destacado explícitamente como la conclusión. ¿Y cómo me doy cuenta de que es la conclusión? Bueno, porque por ciertas marcas lingüísticas nos damos cuenta de que el que formula ese enunciado procura que la verdad de la procura convencernos de que la verdad de la conclusión se sustenta en la verdad de las premisas, es decir, del resto de los enunciados que no son la conclusión. Es decir, en todo razonamiento puede haber una o más premisas, pero una sola conclusión, y se supone que la conclusión se infiere, se sigue de las premisas. Por supuesto, como ya habíamos comentado, que un enunciado sea premisa o que un enunciado sea una conclusión, en realidad una, es una cuestión puramente relativa. Un mismo enunciado puede ser premisa en un razonamiento y ser conclusión en otro, ¿no? Bueno, y les decía que lo que vamos a hacer ahora es representar simbólicamente en el lenguaje del enunciado, usando los símbolos del lenguaje del enunciado y las reglas que estamos aprendiendo de alguna manera implícitamente, las reglas gramaticales de este lenguaje, vamos a representar razonamientos que estén expresados en el lenguaje castellano. ¿Y por qué vamos a representar en un lenguaje formal razonamientos que estén en el lenguaje castellano? Bueno, porque, como decíamos también en la clase anterior, generalmente eh, los lenguajes naturales tienen algunos problemas, algunas características gramaticales y semánticas que hacen que no sean vehículos completamente eh, perspicuos para la transmisión de la información. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender es a codificar, ¿sí? A elaborar un código usando las herramientas de lenguaje de enunciados para poder representar mediante ese código los razonamientos, y así posteriormente vamos a ver cómo se puede procesar esa información. Entonces, vayamos directamente a un ejemplo. Eh, Antes de ir al ejemplo, bueno, ¿por qué es importante o por qué estamos tratando de representar eh, simbólicamente los razonamientos? Bueno, porque, como también les decía en la clase pasada, es un descubrimiento desde el siglo III antes de Cristo, un descubrimiento central en la lógica, el hecho de que la corrección o la validez de un razonamiento no depende de su contenido informativo, sino que depende de su estructura. Entonces, cuando nosotros codificamos y representamos simbólicamente en un lenguaje formal, un lenguaje lógico específicamente diseñado, cuál es la estructura de un razonamiento, eh, podemos detectar, posteriormente vamos a poder aprender cómo detectar si esa estructura es una estructura válida o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es abstraernos del contenido informativo y concentrarnos en la estructura del razonamiento, o en la forma lógica del razonamiento. Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de ver cómo podemos exhibir, o cómo podemos obtener la estructura o la forma lógica de un razonamiento. Entonces vayamos directamente a un ejemplo, por ejemplo, de razonamiento que esté formulado en castellano, como este que tenemos acá. Dice: el tránsito sobre los principales accesos a la ciudad quedará interrumpido si hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados, ya que el gobierno no incrementó el monto de los subsidios para desempleados, y es condición necesaria que el gobierno aumente el monto de estos subsidios para que no haya manifestaciones de las agrupaciones de desempleados. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de representar simbólicamente el razonamiento, es tratar de encontrar cuál es la conclusión, y la destacamos de alguna manera. Por ejemplo, la subrayamos o la pintamos de algún color. Yo acá la pinté de algún color verde, pero también pueden subrayarla. ¿Cómo me doy cuenta que la primera oración que aparece en este razonamiento es la conclusión? Bueno, me doy cuenta porque
bueno, en parte porque soy un hablante del lenguaje castellano y a esta altura de nuestras vidas ya tenemos cierta competencia lingüística y por eso hemos llegado vivos a esta edad. Pero más concretamente podríamos ver que después de la conclusión, acá figura la expresión yaqué que yo pinté en turquesa, porque esta es una de las expresiones típicas que sirven para introducir una premisa una vez que uno ya adelantó cuál es la conclusión. Entonces acá lo primero que tenemos es la conclusión, después dice ya que, y esa expresión introduce las premisas. La primera premisa es, el gobierno no incrementó el monto de los subsidios para los empleados. Después aparece una I, esta I no va a ser una conjunción, ¿sí? No va a ser una, perdón, es una conjunción, pero no es una conjunción, digamos, interna a un enunciado molecular, sino que es una conjunción que va a vincular una premisa con otra. Nosotros cuando simbolicemos esta I, que vincula una premisa con otra, no la vamos a representar con el símbolo de la conjunción, simplemente vamos a poner una premisa debajo de la otra y abajo de todo la conclusión, ¿no? Siempre que uno representa un razonamiento, pone todas las premisas una debajo de la otra, después traza una raya que representa la relación inferencial entre las premisas y la conclusión, y abajo de la raya pone la conclusión. Entonces, bueno, acá tenemos identificadas las premisas, yo pinté en celeste las premisas y en verde la conclusión. No hace falta que hagan esto, pero sí que subrayen la conclusión o que de alguna manera marquen o pongan entre corchetes o hagan una marca que para ustedes les quede claro cuál es la conclusión. Bueno, lo segundo que hay que hacer es establecer un código. ¿Qué significa establecer un código? Bueno, significa asignar a cada enunciado atómico, ¿sí? No a cada premisa y a cada conclusión, porque quizás la premisa o la conclusión no sea un enunciado atómico, sino que quizás es un enunciado molecular con enunciados atómicos adentro. Entonces lo que nos vamos a concentrar ahora es en identificar los enunciados atómicos, y a cada enunciado atómico que aparezca, en el razonamiento le vamos a asignar una variable de enunciado, una variable proposicional de este lenguaje. ¿Se acuerdan que dijimos que pueden ser P, Q, R, S? Para que sea más fácil para todos, para corregir, para, digamos, ¿qué letra le puedo asignar a cada enunciado atómico que aparece en el razonamiento? Es completamente arbitrario. Pero nos vamos a poner de acuerdo para que sea más fácil para todos coordinar lo que cada uno hizo con lo que hizo el compañero, con lo que yo corrijo. Entonces, la, digamos, convención que les propongo es, a cada enunciado atómico que aparece, si es el primero que aparece en el razonamiento, le ponemos P. Si es el segundo que aparece en el razonamiento, le ponemos Q. Si es el tercero que aparece en el razonamiento, le ponemos R. Si es el cuarto, S. Y así sucesivamente. Es decir, no importa que sea la premisa, que sea en la conclusión, importa la convención que yo les estoy proponiendo es, vamos a ponerle P al primer enunciado que aparece. Por ejemplo, acá el primer enunciado que aparece es el tránsito sobre los principales accesos de la ciudad quedará interrumpido. Eso es P. Después hay otro enunciado atómico que dice, hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados, ¿no? El sí lo dejamos afuera porque el sí sabemos que es un nexo gramatical, si pasa tal cosa, pasa tal otra, ¿no? Entonces el sí está conectando el primer enunciado que les marqué, el primer enunciado atómico, que le vamos a llamar P, con este otro, que estoy marcando ahora, al que le vamos a llamar Q. ¿Y a qué vamos a llamar R? Miren, fíjense, acá hay otro enunciado más. Dice, el gobierno no incrementó el monto de los subsidios para desempleados. Bueno, nosotros vamos a dejar el ya que, porque no es parte de la premisa, el ya que es una expresión que introduce la premisa, pero no es parte del enunciado, no es parte del enunciado atómico que nos interesa señalar, y vamos a dejar también afuera esta negación, ¿no? Porque las negaciones sabemos que son, que yo estoy representando el enunciado atómico y cuando hay una negación ya tengo un enunciado molecular. Entonces, simplemente voy a llamar R a el gobierno incrementó el monto de los subsidios para desempleados, o sea, sin el no. El no sería no R, pero bueno, eso lo simbolizamos después. En principio en el código voy a poner que el gobierno incrementó el monto de los subsidios para desempleados. Bueno, y no hay ningún otro enunciado atómico más. Los ponemos acá y decimos código y ponemos, explicitamos a qué llamamos P, a qué llamamos Q y a qué llamamos R. ¿Sí? Nunca simbolicen sin explicitar el código, porque si ustedes simbolizan y no explicitan el código, bueno, es como que no hubieran simbolizado, ¿no? Tiene que haber tiene que estar indicado a qué llaman P, a qué llaman Q y a qué llaman R. Vamos ahora
a identificar los nexos gramaticales que aparecen en cada uno de los enunciados que figuran como premisa y que figuran como conclusión. Fíjense, en la premisa 1 es la premisa que dice que el gobierno no incrementó el monto de los subsidios para los desempleados. La premisa 2 dice, es condición necesaria que el gobierno aumente el monto de los subsidios para los desempleados para que no haya manifestaciones, agrupaciones de desempleados. Y la conclusión del tránsito de los principales accesos a la ciudad quedará interrumpido si hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados. Bueno, empecemos con la premisa 1. La premisa 1, el único nexo que vemos, en realidad no es un nexo, es una negación, no es un nexo porque no conecta dos enunciados atómicos, pero cuando aparece una negación, uno ya sabe que ahí hay una conectiva, ¿sí? La negación se representa con esta conectiva, ¿sí? Con la negación, como una L acostada, les decía que otros símbolos, pero acá vamos a usar este. Entonces, como habíamos llamado a R, al gobierno incrementó el monto de los subsidios para los desempleados, esta premisa va a quedar representada como no R. La segunda premisa dice, es condición necesaria que el gobierno aumente el monto de los subsidios para desempleados para que no haya manifestaciones en las agrupaciones de desempleados. Bueno, de nuevo, marqué la N, la negación con amarillo igual que arriba, o sea que acá vamos a tener la negación de Q, ¿sí? Porque se acuerdan que habíamos llamado Q a, acá lo tenemos, hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados, así que hay, haya, etcétera, o sea, cualquiera sea el modo, subjuntivo, indicativo, potencial, cualquiera sea el tiempo pasado, presente, etcétera, si los verbos cambian de modo de tiempo, a nosotros no nos va a afectar esto, ¿sí? La lógica que nosotros estamos trabajando no es una lógica modal, no es una lógica temporal, así que si yo en el código en general pongo siempre todo en infinitivo, pero si después en el razonamiento aparece un verbo que no está en infinitivo, tienen que interpretar que es la misma oración, es decir, que es lo mismo decir hay manifestaciones que decir hubo manifestaciones en pasado, o que decir habrá manifestaciones en el futuro, o aunque diga haya manifestaciones, que es el subjuntivo, ¿sí? Porque esta lógica es una lógica muy pobre, ¿sí? Además es una lógica clásica, no es una lógica que tenga en cuenta modalidades temporales ni modalidades metafísicas, así que no tomamos en cuenta que que acá el verbo esté en subjuntivo. El código siempre lo ponemos en modo indicativo. Bueno, otra cosa que hay que marcar en la premisa 2, además de esta negación, que está negando esta oración, que era la oración Q, hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados, lo otro que marqué en rojo es condición necesaria que tal cosa para tal otra. ¿Se acuerdan que esta expresión es condición necesaria que pase tal cosa para tal otra, para que pase tal otra? Es una expresión condicional, que está dividida en dos, pero podría estar todo junto, o podría estar al revés, podría decir, para que pase tal cosa es condición necesaria que pase tal otra, ¿no? Y nosotros sabemos que, fíjense, acá me dicen que es condición necesaria que se dé R, ¿sí? Que el gobierno aumente el monto de los subsidios para los desempleados para que no se dé Q. O sea, es condición necesaria que se dé R para no Q. Nosotros dijimos la clase pasada que aquello que es condición necesaria ven el consecuente, saben, atrás del condicional. Por eso es que estamos poniendo R detrás, porque esa es la condición, de eso se predica que es una condición necesaria, por eso lo pongo atrás. Y adelante el condicional, entonces pongo no. Fíjense que entonces cuando uno representa un condicional, no siempre pasa que la letra que está adelante figura antes en el abecedario que la letra que está atrás, o que la letra que está adelante corresponde a un enunciado que aparece primero en el razonamiento, o que aparece primero en el enunciado molecular. Eso acá fíjense, acá Q apareció después, no apareció primero, y sin embargo representamos acá poniendo primero no Q. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay que atender es a qué funciona como antecedente o a qué funciona como consecuente. Acá que tenemos una marca de consecuente, cuando aparece la expresión condición necesaria, sabemos que eso se predica de algo que funciona como consecuente. Entonces acá, ¿de qué estamos predicando que es condición necesaria? Bueno, de que el gobierno aumente el monto de los subsidios. Así que eso, que es R, que designamos R, va a ir como consecuente atrás del condicional. Bueno, y ahora veamos la conclusión. La conclusión dice, el tránsito sobre los principales accesos a la ciudad quedará interrumpido si hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados. Fíjense acá, el nexo gramatical que aparece es sí, ¿no? El sí, ¿se acuerdan que dijimos que
el sí introduce condicionales también, sí es una expresión condicional, y la presión sí dijimos que introduce lo que va a ser un antecedente, ¿no? Acá el sí introduce la expresión hay manifestaciones de las agrupaciones de desempleados, que es a lo que llamamos Q. Así que esa expresión va a ir como antecedente acá, hay adelante del condicional, ¿sí? Pues se acuerdan, el antecedente va adelante, el consecuente va atrás. En este enunciado lo que tengo es una marca de antecedente, porque me dice el sí, y el sí introduce antecedente. Bueno, y el resto de la oración, que es el tránsito sobre los principales accesos a la ciudad quedará interrumpido, esa es la oración que, si ustedes se fijan acá en el código, habíamos llamado P. Así que a eso lo ponemos como consecuencia. Bueno, entonces ya lo que hicimos acá fue ver cómo se representa cada enunciado por separado, cada enunciado molecular, ¿no? Cada enunciado que figura como premisa, como conclusión. Cómo se representa cada enunciado atómico es una cuestión convencional que la decidimos en el código. Lo que no es convencional es, una vez decidido el código, cómo se representan los enunciados moleculares. Eso no es convencional. Depende del código, que sí es convencional, pero una vez fijado el código, ahí ya no es convencional cómo representamos los enunciados moleculares. Entonces, bueno, ahora lo único que nos queda es lo más fácil, que es organizar el razonamiento. Fíjense, en castellano, un razonamiento puede aparecer primero todas las premisas y después la conclusión, o puede aparecer primero la conclusión y después las premisas, o puede aparecer la conclusión en el medio y después agregar más premisas. En cambio, en lógica siempre tiene que estar organizado el razonamiento. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, como ya les dije hace un ratito, ponemos primero todas las fórmulas que representan las premisas una debajo de otra, que acá es no R, no Q entonces R. Después trazamos una raya, esta rayita que está acá representa la relación inferencial entre las premisas y la conclusión, y después abajo de la rayita trazamos la conclusión. Bueno, y este ejercicio termina acá. Simplemente ahora estamos aprendiendo a representar simbólicamente los razonamientos para después ver cómo procesar esa información de acuerdo a ciertas reglas de inferencia. Por ahora no vemos reglas de inferencia, así que solamente nos concentramos en cómo representar simbólicamente los razonamientos. Vemos otro ejemplo, es un ejemplo que ustedes en la clase lo tienen enunciado, pero lo tienen como para que lo piensen. Yo les recomiendo siempre que lo resuelvan antes de ver la clase, para que en la clase se enteren si está bien o no lo que hicieron y por qué. Pero siempre es conveniente tener una actitud así proactiva. Yo primero encaro y resuelvo, después veo si lo que yo hice coincidía o no con la clase, y si no me salió bien, dejo pasar el tiempo y otro día lo agarro sin mirar la clase y lo hago de nuevo, a ver si me sale o si, no, si entendí porque estaba mal lo que hice antes, ¿no? Y si no, pregunto. Bueno, y acá tenemos otro ejercicio que dice, otro razonamiento que dice, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol, solo si emite más energía que este, pero es condición suficiente que aquella, es decir, que Próxima Centauri no sea más masiva que el Sol para que no emita más energía que este, o sea, que el Sol. Ahora bien, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol o no lo es. Por lo tanto, o bien emite más energía que el Sol, o bien no emite más energía que el Sol. Bueno, fíjense, acá está bastante claro cuál es la conclusión, porque aparece esta expresión que introduce conclusión, la expresión por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, luego, que ahí se sigue que, por ende. Bueno, todas esas son expresiones que introducen la conclusión. De modo que, bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un razonamiento y lo tenemos que simbolizar. Detectar cuál es la conclusión, bueno, y el resto serán premisas, ¿no? Porque la conclusión es una sola. Entonces, como el por lo tanto siempre introduce conclusión, esto que tenemos acá, o bien emite más energía que el Sol, o bien no emite más energía que el Sol, acá el sujeto está tácito, que es Próxima Centauri, todo eso es la conclusión, y acá lo puse. Yo lo puse en verdecito para destacarlo, ustedes pueden subrayarlo directamente en el razonamiento y listo. Entonces acá lo pusimos más estrictamente, o bien Próxima Centauri emite más energía, o bien Próxima Centauri no emite más energía. Acá podríamos más energía que el Sol, para que quede más claro. Vieron que yo ya les dije en castellano muchas veces, cuando están repetidos los nombres, usamos pronombres para referirnos elípticamente a esos nombres sin repetirlos tantas veces. Una cuestión de elegancia, de costumbre. Bueno, vamos a las premisas. Las premisas son, la primera que aparece, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol, solo si emite más energía que este, o sea, solo si Próxima Centauri emite más. Segunda premisa, es condición suficiente que Próxima Centauri no sea más masiva que el Sol para que no emita más energía que este, o sea, para que Próxima Centauri no emita más energía que este. Y tercera premisa, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol o no es.
Bueno, yo acá las pinté de azul, pero bueno, celeste, pero no es necesario que lo haga. Lo que sí es imprescindible es que establezcamos un código. Recuerdo, ¿qué es el código? El código es una asignación de variables, de letras de enunciados, a enunciados atómicos. Entonces me fijo, ¿cuántos enunciados atómicos habrá en todo esto? Bueno, simplemente en todo este razonamiento hay dos, nomás. Uno que dice que Próxima Centauri es más masiva que el Sol, y otro enunciado que dice que Próxima Centauri emite más energía que el Sol o irradia más energía que el Sol, ¿no? Y todo el resto son variaciones, negaciones de las mismas proposiciones, o la misma proposición pero sin el sujeto, o con el predicado implícito, etc. Así que en el fondo tenemos solo dos enunciados atómicos. P, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol. Q, Próxima Centauri es una estrella que emite más energía que el Sol. ¿Sí? Bueno, ahora que ya establecimos un código, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar cuáles son los nexos gramaticales, es decir, aquellas expresiones que en castellanas que van a ir reemplazadas por símbolos lógicos, ¿no? Recuerden que en el lenguaje enunciado hay símbolos no lógicos, es decir, símbolos que no tienen significado, que son las variables proposicionales, P, Q, R, que son variables porque yo cada vez que simbolizo les hacemos un significado diferente. Y después hay otros símbolos que son lógicos, es decir, que tienen un significado lógico fijo, determinado, ¿no? Como la flechita, que es un condicional, o esta L caída, que es una negación, o el techito, que es una conjunción, o esta especie de B corta, que es una disyunción, siempre tienen el mismo significado. Entonces, buscamos ahora esas constantes lógicas, es decir, qué expresiones castellanas remiten o tienen que ser representadas por una constante lógica. Entonces, ¿no? Vayamos a la primera premisa que dice que Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol, solo si emite más energía que fíjense, el solo si habíamos dicho que es una expresión que nos da idea de que acá hay un enunciado condicional, ¿no? O sea, para que sea más masiva que el Sol es necesario que emita más energía que el Sol, eso es lo que estamos diciendo. Y habíamos dicho también en la clase pasada que el solo si siempre introduce el consecuente del condicional, así que emite más energía que o dicho más explícitamente, Próxima Centauri emite más energía que el Sol, ¿no? Eso sería eh, más explícito decirlo, que es a lo que habíamos llamado Q, ¿no? ¿Se acuerdan acá en el código? Que Próxima Centauri emite más energía que el Sol, es a lo que habíamos llamado Q. Como está introducido por la expresión solo si, la ponemos como consecuente, la ponemos detrás del condicional. Y la otra proposición, Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol, que es P, la ponemos como antecedente. Entonces, fíjense, no es que pongo P entonces Q, primero a P y después a Q, porque P aparece antes en el abecedario que Q, o porque en esta premisa P primero está acá y segundo está Q. No es por eso, sino que lo ponemos así porque acá sabemos que Q seguro que tiene que ir como consecuente, es decir, seguro que Q tiene que ir atrás. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque está introducido por la expresión solo sí, que me indica que es una condición necesaria que pase eso para que Próxima Centauri sea una estrella más masiva que eso. Vamos a la segunda premisa. La segunda premisa dice, es condición suficiente que no se dé P, es decir, que Próxima Centauri no sea más masiva del Sol, para que no se dé Q, para que Próxima Centauri no emita más energía que el Sol. Entonces acá tenemos dos tipos de conectivas, pero bueno, la negación aparece más de una vez. Si tenemos un condicional, que lo reconozco porque esta expresión es condición suficiente que tal cosa para que tal otra, y están dos negaciones, que las puntean amarillo, ¿no? Fíjense, están negados que Próxima Centauri no sea más masivo que el Sol, está negado P, y está negado Q, que Próxima Centauri no emite más energía que el Sol. ¿Y cómo están conectadas no P con no Q? Bueno, por esta relación condicional. ¿Cómo sé que va adelante y que va atrás? Bueno, por acá dice, es condición suficiente. Y nosotros dijimos en la clase pasada que aquello de lo que se predica que es una condición suficiente va como antecedente, ya va delante del condicional. ¿Y acá de qué se predica que es una condición suficiente? Bueno, de esto, de la negación de P. Entonces, por eso yo tengo que poner a la negación de P como antecedente. Y el resto quedará como consecuencia. Bueno, vamos a la premisa 3. La premisa 3 dice que Próxima Centauri es una estrella más masiva que el Sol o no lo es. Acá simplemente tenemos una disyunción, que la pinté ahí en turquesa, y una negación. Fíjense que acá está implícito, que no lo es, quiere decir que no es una estrella más masiva que el Sol, o sea, estamos diciendo, ¿se da P o no se da P?
Y esto es una disyunción excluyente, ¿no? Porque no pueden darse las dos alternativas al mismo tiempo, o es más masiva o no es más masiva. En realidad, habría una tercera posibilidad, acá sí, no es tan correcto poner esto como disyunción excluyente, ahora que lo pienso. Mire, vamos a ponerlo como disyunción incluyente, porque habría una tercera posibilidad, que es que sea igualmente masiva, ¿no? A ver si podemos insertar el símbolo de la disyunción. Ahí está. Bien, fenómeno. Entonces, como habría una tercera posibilidad, no vamos a poner una disyunción excluyente, sino una incluyente. Y acá va a pasar lo mismo, porque fíjense que en la conclusión lo que me dicen es que Próxima Centauri o bien emite más energía, o bien no emite más energía que el Sol. Y bueno, en realidad hay una tercera posibilidad, que es que emita la misma cantidad de energía. Aunque en realidad, bueno, esto es controversial, porque en general cuando usamos o bien en castellano, acá tendría que ir en amarillo. Cuando usamos o bien en castellano, queremos decir que acá hay una relación excluyente, ¿no? Así que acá es controvertido esto. Uno podría poner acá una disyunción excluyente, aunque no sean realmente excluyentes en rigor las alternativas, porque el hablante está determinando que hay una exclusión, que o bien pasa esto o bien pasa lo otro. Bueno, entonces, la premisa 3 queda P o no P, y dijimos que lo vamos a dejar como incluyente, y la conclusión queda P, o queda Q o no Q, pero dijimos que lo vamos a dejar como excluyente, aunque en rigor podrían no ser excluyentes, podría haber una tercera posibilidad, ¿no? Cuando hay una disyunción excluyente es que solamente hay dos posibilidades. Bueno, yo acá hice 3 representaciones simbólicas, porque cuando lo hice estaba pensando en poner acá una disyunción excluyente, pero bueno, acá vamos a poner una incluyente por todo lo que les decía. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Este paréntesis no es necesario, así que lo voy a sacar. Y acá, bueno, ahora les cuento por qué llegamos a esto. Bueno, la simbolización del razonamiento, una manera de simbolizar el razonamiento es esta, que es la que surge de lo que expusimos acá, ¿no? De esta manera de representar las premisas, P entonces Q, no P entonces no Q, P disyunción incluyente no P, Q disyunción incluyente no Q. Bueno, si ponemos todas las premisas, después trazamos una raya para representar la relación de inferencia, abajo ponemos la conclusión. Esta es la manera de representar el razonamiento, que es coherente con lo que estuvimos poniendo en las premisas. Pero habría otras alternativas. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, en la clase pasada dijimos que la disyunción excluyente, no quería pintarla con esto, la disyunción excluyente, dijimos que se puede definir como una conjunción de una disyunción incluyente, y eso puesto en conjunción con la idea de que no se pueden dar las dos alternativas simultáneamente, ¿no? Eso es lo que estamos presentando acá. Pueden darse Q o no Q, pero no pueden darse Q y no Q simultáneamente. Eso es lo que estamos poniendo acá como disyunción excluyente. La disyunción excluyente está presuponiendo que no hay una tercera posibilidad. ¿Por qué acá volví a poner esto con disyunción incluyente? Bueno, porque, fíjense, ustedes esto, bueno, todavía no lo vimos, pero esta expresión es una expresión que la vamos a llamar tautológica, es decir, este es un enunciado o una fórmula que siempre es verdadera, cualquiera sea el valor de verdad de Q, ¿no? Este es uno de los principios lógicos clásicos. No puede ser que se dé una cosa y no se dé esa cosa al mismo tiempo. O sea, no puede ser que llueva y no llueva, digamos, ¿no? Entonces, como esta es una tautología, ponerlo en conjunción con este enunciado no cambia el valor de verdad de este enunciado. Esto vamos a verlo en la segunda parte de la clase, porque es así, ¿no? Siempre que uno tiene una conjunción de un enunciado con algo que es siempre verdadero, con algo que es tautológico, es lo mismo que tener este enunciado. Así que otra manera de escribir, una manera equivalente de escribir esto, sin usar la disyunción
excluyente sería, sería usando la disyunción incluyente. Pero bueno, si ustedes entienden esto, para mí es suficiente, ¿no? El resto son aclaraciones, es decir, cómo podríamos definir la disyunción excluyente, y por qué una vez habiendo definido la disyunción excluyente acá, podríamos omitir este segundo miembro de la conjunción y poner acá una disyunción incluyente. Eso es un detalle que no es importante, lo importante es esta simbolización. Pero bueno, si a alguien se le ocurrió simbolizarlo de esta manera o de esta otra manera, yo estoy poniendo la simbolización para que vean que también es correcto hacerlo así, ¿sí? Les estoy explicando por qué es correcto hacerlo así, porque esto es una manera de definir la disyunción excluyente, y porque esto surge del hecho de que la conjunción con una tautología no cambia el valor de verdad de la fórmula que yo pongo en conjunción con la tautología, ¿no? Es decir, si esto es siempre verdadero y lo pongo en conjunción con esto, el resultado va a depender del valor de verdad de esto, ¿no? Porque esto es siempre verdadero. Por eso es que llegamos a esta otra representación. Si quieren, lo único que me interesa acá que pueden, este, digamos, sacar como síntesis de todo este gran comentario es que en el fondo, aunque la disyunción excluyente tiene un significado diferente que la disyunción incluyente, si ustedes en vez de simbolizar con la disyunción excluyente, simbolizan con la incluyente, y el razonamiento es válido, va a seguir siendo válido, o sea, la representación simbólica no va a alterar su validez. Bueno, vayamos a otro ejemplo. En este ejemplo decimos, es condición necesaria que Mercurio no sea demasiado pequeño, ni tenga temperaturas superficiales muy elevadas para que tenga atmósfera. Y ahí se sigue que Mercurio no tiene atmósfera, pues está muy próximo al Sol o es muy pequeño. Además es condición suficiente que esté muy próximo al Sol para que tenga temperaturas superficiales muy elevadas. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos que representar un razonamiento es tratar de detectar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Detectar la conclusión eh, es fácil acá, porque está la expresión de ahí se sigue qué, ¿no? Entonces sabemos que de ahí qué es, el de ahí es la oración que mencionaron antes, ¿no? Entonces, esta oración que mencionaron antes es condición necesaria, bla, 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 toda esa oración es una de las premisas. De esa premisa, el hablante, de acá, de ahí se sigue qué, y viene la conclusión. Mercurio no tiene atmósfera, esa es la conclusión. Ahora después el hablante, acá la puse, acá abajo de todo, la puse en verde, ¿no? Ahora después el hablante me agrega, para terminar de convencerme, me agrega más información, me agrega más premisas que apoyan esa conclusión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, poniendo, ¿cómo reconozco que esas son premisas adicionales? Bueno, porque esta expresión pues, que es una expresión que introduce siempre premisas. Entonces acá tenemos, está muy próximo al Sol, o es muy pequeño. Bueno, ¿quién está muy próximo al Sol? Es muy pequeño. Se sobreentiende que Mercurio, ¿no? Así que acá ponemos como segunda premisa, Mercurio está muy próximo al Sol, es muy pequeño. Explicitamos el sujeto para que quede más claro. Y después tenemos la otra premisa, que dice es condición suficiente que esté muy próximo al Sol, es decir, que Mercurio esté muy próximo al Sol para que tenga temperaturas superficiales muy elevadas, que es lo que ponemos acá como tercera premisa. Fíjense que acá aparece la expresión además, que no la vamos a considerar parte de la segunda premisa, porque simplemente está poniendo en conjunción la primera premisa como la segunda. Pero esta conjunción no va a quedar representada como un sombrerito con la conjunción lógica, ¿sí? Porque nosotros representamos con estos techitos las conjunciones de enunciados atómicos o moleculares, pero acá simplemente es que además simplemente me dice que a esta premisa anterior se le agrega esta otra, ¿no? Que a la premisa Mercurio está muy próximo al Sol muy pequeño, se agrega la premisa esta. Y eso no lo vamos a representar como una conjunción, sino que simplemente vamos a poner las premisas una debajo de la otra, sobreentendiendo que siempre las premisas están en conjunción. Y siempre se sobreentiende que las premisas están en conjunción. Por eso este tipo de expresiones, además, y también, asimismo, ese tipo de expresiones no las vamos a representar como una conjunción porque siempre se va a sobreentender que todas las fórmulas que figuran una debajo de la otra como premisas se sobreentiende que se afirman conjuntamente y que de la conjunción de todas ellas se sigue, se infiere la conclusión. Bueno, una vez que detectamos acá cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, repito, ustedes no tienen que poner todo esto en colorcito, simplemente con detectar la conclusión y marcarla, subrayarla, por ejemplo, está bien. Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es detectar cuáles son los enunciados atómicos para establecer el código, ¿sí? Fíjense, a ver, volvamos acá
Dice, es condición necesaria que Mercurio no sea demasiado pequeño. Bueno, Mercurio es demasiado pequeño, sin la negación es un enunciado atómico. Otro enunciado atómico es, Mercurio tiene temperaturas superficiales muy elevadas. Otro enunciado atómico sería, Mercurio tiene atmósfera. Otro enunciado atómico sería, Mercurio está muy próximo al Sol, ¿sí? Entonces, como ya señalamos, convencionalmente, para corregir todo más fácil, vamos a asignarle P a la primera proporción atómica que aparece, acá sin la negación, ¿no? Mercurio es demasiado pequeño. Q a la segunda proposición que aparece, ¿no? Mercurio tiene temperaturas superficiales muy elevadas. R a la tercera proposición que aparece, Mercurio tiene atmósfera. Y S a Mercurio está muy próximo al Sol, ¿sí? Esa es la asignación que vamos a establecer, que está acá. Y ahora lo que hacemos es, una vez fijado el código, es decir, una vez que establecimos qué letras de variables enunciables vamos a asignar a cada enunciado atómico, vamos a ver cómo se representan cada premisa y cada conclusión. Pero para eso vamos a primero detectar cuáles son las expresiones que en castellano son nexos gramaticales o palabras como las negaciones que van a ir representadas por constantes lógicas, ¿no? Es decir, no por las letras P, Q y R o S o T, que son simples variables, sino por letras que tienen o símbolos que tienen un significado constante, ¿no? Como, por ejemplo, la negación, el condicional, la disyunción, la conjunción. Entonces vayamos a la primera premisa. La primera premisa, fíjense acá, yo pinté de rojo, es condición necesaria que tal cosa para que tal otra, porque eso, eso va a ser representado por un condicional. Después pinté de amarillo las negaciones, no sea demasiado pequeño o no es demasiado pequeño. Fíjense, acá aparece ni, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que ni es como decir y no? Por eso lo pinté un poco de amarillo y un poco de verde, ¿no? Entonces, el i es el verde y la negación es el amarillo, ¿no? El ni es como decir y no. Entonces, ¿cómo queda representado esto? Fíjense, que algo sea yo de qué estoy predicando que es una condición necesaria. Bueno, de todo este enunciado, estoy predicando de que no se dé Q, perdón, de que no se dé P y tampoco se dé Q, de todo eso, que no es demasiado pequeño y tampoco tiene temperaturas superficiales demasiado elevadas, o sea, no se da P y tampoco se da Q, de todo eso estoy diciendo que es una condición necesaria. Como todo esto es una condición necesaria, lo pongo detrás, como consecuente del condicional. Y adelante pongo lo que queda, que es Mercurio tiene atmósfera, que es a lo que habíamos llamado R. Vamos a la segunda premisa. La segunda premisa dice, Mercurio está muy próximo al Sol o es muy pequeño, o sea, o Mercurio es muy pequeño. Bueno, esta O es una O incluyente, por eso la ponemos así, con este símbolo que parece una B corta. Entonces, como Mercurio está muy próximo al Sol, es el enunciado que habíamos llamado S, ponemos S, disyunción P, porque bueno, P es Mercurio muy pequeño. La premisa 3 dice, ¿es condición suficiente que Mercurio esté muy próximo al Sol? O sea, es condición suficiente S para que tenga temperaturas superficiales muy elevadas. Es condición suficiente S para que se dé Q. ¿Cómo sé que S va acá adelante? Bueno, porque de S, es suficiente, de Mercurio está muy próximo al Sol, de eso estoy diciendo que es una condición suficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada? Que aquello de lo que se predica que es una condición suficiente va como antecedente del condicional. No, alcanza con que Mercurio esté próximo al Sol, basta con eso para que tenga temperaturas muy elevadas. Es suficiente con eso para que tenga temperaturas muy elevadas. Así que no S, es decir, S, Mercurio está muy próximo al Sol, es lo que va como antecedente. Bueno, y la conclusión es simple, porque me dice Mercurio no tiene atmósfera, o sea, simplemente está negada acá la proposición R, ¿no? Que es lo que estamos representando. Bueno, y el único trabajo que queda por hacer ahora es simplemente representar simbólicamente el razonamiento poniendo primero las fórmulas que corresponden a cada una de las premisas, trazo la rayita diferencial debajo de la última premisa y después trazo la conclusión. Veamos un cuarto ejemplo. En este ejemplo me dicen que es suficiente que se incremente la intensidad del campo magnético solar para que sufran interferencia los sistemas de comunicación y se vea afectada la operación de las centrales eléctricas. Por consiguiente, se verá afectada la operación de las centrales eléctricas o sufrirán interferencia en los sistemas de comunicación si aumenta significativamente el tamaño de las manchas solares.
dado que aumentará significativamente el tamaño de las manchas solares, solo si se incrementa la intensidad del campo magnético solar. Bueno, lo primero que se dice acá es marcar cuáles son las expresiones que introducen conclusión y cuáles son las expresiones que introducen premisa, porque fíjense, acá de nuevo tenemos la conclusión en el medio, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque está esta expresión que yo acá pinté en verde, por consiguiente que introduce conclusión, así que lo que sigue después del por consiguiente es la conclusión. Si eso es la conclusión, como la conclusión siempre es única en cada razonamiento, todo lo demás son premisas. Si yo no sé dónde termina la conclusión, no hay problema. Fíjense, acá está la expresión dado que sabemos que es una expresión que introduce premisa. Entonces, lo que viene después del dado que va a ser una premisa. Entonces, tenemos dos premisas, la que está delante de todos, es condición suficiente, bla, bla, hasta el punto. Después tenemos por consiguiente, y ahí viene la conclusión. Y después tenemos dado que es una expresión que introduce premisa, y viene la segunda premisa. Entonces, yo acá lo que hice fue poner en celeste las premisas en vez de la conclusión. Lo que ustedes pueden hacer, si quieren, es simplemente subrayar la conclusión. No hace falta que pongan tanto color. Bueno, y ahora vamos a establecer un código. Fíjense, el código lo vamos a establecer asignando una variable de la letra de enunciado a cada proporción atómica. Entonces, detectemos las condiciones, las proporciones atómicas. Una es esta: se incrementa la intensidad del campo magnético solar. A eso lo vamos a llamar P. Segunda proporción atómica: sufren interferencia los sistemas de comunicación. A eso lo vamos a llamar Q. Se ve afectada la operación de las centrales eléctricas. A eso lo vamos a llamar R. Y acá hay una más, fíjense. Aumenta significativamente el tamaño de las manchas solares. A eso lo vamos a llamar S. ¿Sí? Es decir, yo estoy ordenando PQRS de acuerdo a cuál apareció primero en el razonamiento, cuál apareció segundo, etc. No importa si apareció en una premisa, si apareció en una conclusión. Bueno, ahora sí, fijado el código, lo que vamos a hacer es identificar en cada premisa, en cada conclusión, cuáles son los nexos gramaticales, es decir, cuáles son las expresiones castellanas que se van a corresponder con constantes lógicas, ¿sí? Es decir, con símbolos que siempre tienen un mismo significado. Entonces, aparece nuestro viejo conocido, es condición suficiente tal cosa para que tal otra, no siempre que aparece es condición suficiente o es condición necesaria que tal cosa para que tal otra, sabemos que acá va a haber un enunciado condicional, ¿sí? Lo voy a pintar de rojo. ¿Y qué más hay? Bueno, acá hay una conjunción que la pinté de verde, ¿no? Fíjense, acá me dicen que es suficiente que se incremente la intensidad del campo magnético solar. Ah, perdón, acá hubo un pequeño problemita. Bueno, acá es para que vean que hay otros símbolos que a veces uno usa. Sí, en vez de la herradura es un símbolo que representa relaciones condicionales. Así que en vez de la flechita, otra manera de expresar esto sería poner una herradura. Pero bueno, lo que nosotros acá vamos a hacer es usar la flechita. Así que cada vez que aparezca la herradura, la voy a cambiar por la flechita. A ver si aparece más abajo, también aparece acá. Vamos a hacer el cambio. Acá también. Cambiamos flechita por herradura. Son dos maneras diferentes, les decía, de escribir condicionales. ¿Por qué no uso la herradura? Bueno, porque se parece mucho al símbolo de inclusión, no quiero que se generen, tienen una relación estructural, ¿no? Pero bueno, eso no es parte de este curso. Entonces cambiamos todas las apariciones de las flechitas por de las cerraduras por las flechitas. Pero vamos a hacer un cambio más, porque fíjense, ahí apareció un punto negro. ¿Qué es ese punto negro? Bueno, ese punto negro es otra manera de representar conjunciones, pero nosotros no la vamos a usar en este curso. Entonces, cada vez que aparece el punto negro acá, lo voy a representar, lo voy a cambiar por el símbolo que sí estamos usando nosotros, que es la conjunción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta primera premisa? Tenemos que es suficiente que se dé P, es decir, que se incremente la intensidad del campo magnético solar, es suficiente S, para que ocurra esta conjunción de dos enunciados, ¿no? Para que ocurra la conjunción de Q y R. Entonces, para que a mí me quede claro que todo eso está más vinculado entre sí que con P, yo lo pongo entre paréntesis, ¿sí? Es decir, la condición suficiente, ¿se acuerdan? Dijimos que aquello de lo que yo predico que es una condición suficiente va como antecedente, por eso P, se incrementa la intensidad del campo magnético solar, lo puse adelante. Y todo lo demás lo pongo atrás porque
Como no es el antecedente, bueno, no queda otra alternativa que ser consecuente. O sea, acá con condición suficiente tengo marca de antecedente. Aquello de lo que yo predico que es una condición suficiente lo pongo adelante. El resto lo pongo atrás. ¿Y por qué uso paréntesis? Bueno, en realidad vamos a después que no es necesario, ¿no? Que siempre se sobreentiende que el condicional tiene más alcance que la conjunción. Pero para que les quede, para que no les surjan dudas, no está mal poner paréntesis para que a ustedes les quede bien clarito que esta es la conectiva de mayor alcance y esta conectiva está subordinada, o dicho de otro modo, que Q y R están más vinculados entre sí que con P. Bueno, vayamos a la segunda premisa que dice que aumentará significativamente el tamaño de las manchas solares, es decir, se va a dar S, solo si se incrementa la intensidad del campo magnético solar, o sea, solo si se da P. El solo si se acuerda que introduce consecuente, así que solo si P me está diciendo que a P lo tengo que poner como consecuente, lo tengo que poner atrás del condicional, y bueno, por lo tanto ese me queda de lado. Y vamos a la conclusión. La conclusión dice, se verá afectada la operación de las centrales eléctricas o sufrirán interferencias los sistemas de comunicación si pasa que aumenta significativamente el tamaño solar. Es decir, si se da ese, va a pasar esta disyunción. De nuevo, como el sí introduce antecedente, y acá lo que está introduciendo es a la proposición S, a S la pongo adelante del condicional, ¿sí? Porque funciona como antecedente, y me doy cuenta que funciona como antecedente porque está introducido por el sí. ¿Y qué es lo que pongo como consecuente? Bueno, esta disyunción entre R y Q, que se ve afectada la operación de las centrales eléctricas, o bien que sufren interferencia los sistemas de comunicación. Fíjense, yo acá puse un paréntesis para que les quede bien clarito que están más vinculados entre sí R o Q que la disyunción de ellos con S. O dicho de otro modo, para que les quede claro que esta es la conectiva principal y esta es la conectiva subordinada. Si no pusieran estos paréntesis, en el fondo también estaría bien, porque siempre se sobreentiende que el condicional tiene más alcance que la disyunción. Pero para que quede más claro, yo les diría que pongan los paréntesis. Bueno, acá lo que hicimos en 4 es simplemente representar simbólicamente el razonamiento, es decir, poner todas las premisas una abajo de otra, después trazar la relación diferencial y escribir la conclusión. Vamos a un último ejemplo. El último ejemplo que vamos a ver es este. Dice, no es verdad que las redes sociales promuevan la integración cultural y la solidaridad social, pues es condición suficiente que estas redes contribuyan a la difusión de la xenofobia para que no promuevan la integración cultural. Además, las redes sociales no promueven la integración cultural ni la convivencia pacífica si contribuyen a la difusión de la xenofobia o de la intolerancia religiosa. Hoy estoy un poco complicado. Bueno, lo primero que hacemos es tratar de detectar premisas, conclusión, y acá como aparece la palabra pues, y pues es una expresión que introduce premisa, lo mismo que si se dijera puesto que, vamos a ponerle puesto que para que sea diferente, porque pues ya apareció, me parece, ¿no? Puesto que, vamos a ponerle puesto que, para que les quede claro que esta es otra manera en que también podrían estar introducidas las premisas. Vamos a pintarlo como veníamos haciendo limpieza. Así que todo lo que viene después del puesto que es una premisa. Fíjense que acá figura la expresión además, que simplemente va a poner en conjunción la segunda premisa con la primera, así que no la vamos a representar con una conjunción. Y entonces, por descarte, lo que está adelante es la conclusión. O sea, yo quiero probar esto, que las redes sociales no promueven la integración cultural y la solidaridad social. ¿Y en qué me fundo? Bueno, en lo que viene después de puesto que. Estas son todas las premisas. Bueno, entonces yo acá puse las premisas con celeste, la conclusión con verde, ustedes pueden simplemente subrayar la conclusión en el razonamiento y listo. Y acá establecí un código, esto es lo segundo que tienen que hacer. Es decir, asigno una variable a cada enunciado atómico. Un enunciado atómico es este. Las redes sociales promueven la integración cultural, eso es P. Sin la conjunción ponemos como otro enunciado, las redes sociales promueven la solidaridad social, eso sería Q. Estas redes, me refiero a las redes sociales, contribuyen a la difusión de la xenofobia, eso sería R. Bueno, que no promuevan la integración cultural ya estaba dicho. Fíjense, acá dice ni la convivencia pacífica, o sea, está sobreentendido que las redes sociales no promueven la convivencia pacífica. Bueno, yo lo que voy a proponer como ese es las redes sociales promueven la convivencia pacífica, es decir, dejo afuera la negación. Y acá aparece otra proposición más, porque bueno, dice, contribuyen a la difusión de la xenofobia y la intolerancia religiosa. Bueno, que las redes sociales contribuyan a la
difusión de la xenofobia, esto ya lo habíamos puesto, ¿no? Habíamos llamado R eso. Así que ahora lo que nos queda es agregar esto, que las redes sociales contribuyen a la difusión de la intolerancia, o contribuyen a la intolerancia religiosa. Y acá está, fíjense, está sobreentendido el sujeto, las redes sociales, y está sobreentendido el predicado, que es contribuyen. Pero bueno, como somos hablantes competentes del castellano, sobreentendemos que hay un quinto enunciado atómico que dice que las redes sociales contribuyen a la intolerancia religiosa. Bueno, entonces acá tenemos todos, P, Q, R, S, T, ¿sí? Esos son todos los enunciados atómicos que tenemos, que arbitrariamente llamamos P al primero, que apareció en el razonamiento, Q al segundo, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar cuáles son los nexos gramaticales y las expresiones que en castellano expresan lo mismo que las conectivas, que los símbolos lógicos que las conectivas que nosotros vamos a utilizar en el lenguaje enunciado. Fíjense, acá aparece en rojo de nuevo nuestro viejo conocido, es suficiente que tal cosa para que tal otra, esto también es parte de la conectiva. Ahí hay un condicional, hay una negación, ¿sí? Que lo estamos pintando en amarillo. Fíjense, me dicen, ¿es condición suficiente que se dé R, ¿no? Las redes sociales contribuyen a la difusión de la xenofobia, para que no promuevan la integración cultural, es decir, para que no se dé, o sea, es condición suficiente R para no P. Bueno, aquello de lo que se predica que es la condición suficiente, que en este caso es R, va a ir como antecedente. Por eso lo pongo delante del símbolo condicional. Bueno, y acá me pasó de nuevo que tengo símbolos que no corresponden. Entonces, en vez de en vez de esta herradura, vamos a poner la flechita, que es lo que para nosotros representa un condicional. Pero acá hay otro símbolo que nos corresponde. Esta ondita representa una negación, pero nosotros las negaciones la estamos simbolizando con esta serie acostada, así que ahí vamos a tener que hacer cambios. Veamos si hay más abajo otras ocasiones en donde pusimos símbolos que no corresponden, y si por ejemplo acá en vez de no S, vamos a cambiar la negación, acá también donde dice no P vamos a cambiar la negación, acá. Hay algunas teclas que no me están funcionando en el teclado porque después de 2 trimestres a distancia, mi laptop está pidiendo jubilación o por lo menos licencia. Bueno, y vamos a cambiar también esta herradura por la flechita, que es lo que nosotros usamos para representar relaciones condicionales. Acá de nuevo, fíjense, tenemos que poner una negación a nuestro estilo, ¿no? Es decir, con una L acostada y no con esta tilde. Y acá, ¿se acuerdan que dijimos que esto es lo que representa, también una manera de representar la conjunción es con este punto? Así que bueno, sacamos el punto y ponemos la conjunción que tiene forma de flechita. Bueno, entonces, ya habíamos representado simbólicamente la primera premisa, vamos a la segunda, que dice: las redes sociales no promueven la integración cultural, o sea, no se da P ni la convivencia pacífica, es decir, no se da P y no se da S, ¿no? Que es a lo que llamábamos no promueve la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, acá me dicen, no se da P y no se da S, sí contribuyen a la difusión de la xenofobia o a la intolerancia religiosa, es decir, acá hay una condición. Si pasa que contribuyen a la xenofobia, que eso habíamos llamado R, o bien contribuye a la intolerancia religiosa, que eso lo habíamos llamado T, o sea, fíjense, lo que está introducido por la palabra sí es una disyunción, R o T. Esta disyunción, R o T, contribuyen a la difusión de la xenofobia o la intolerancia religiosa, como está introducido por la palabra sí va como antecedente, así que lo pongo delante del condicional. ¿Y qué pongo detrás del condicional? Bueno, que no se da P y el ni es el y no, ¿no? Y no se da S. Así que ahí también tenemos un condicional. Y ahora viene la conclusión, que simplemente niega todo esto que está acá atrás, ¿sí? Niega todo hasta el punto. ¿Se acuerdan que yo le dije cuando dice no es verdad que, no es cierto que, falso que? Ese que es un subordinante, es decir, subordina todo lo que viene de atrás, y de todo eso me permite predicar que no es verdadero. O sea que yo tengo que negar toda esta oración. Y esta oración que yo tengo que negar es una conjunción. Así que pongo paréntesis acá para que se note que lo que estoy negando, porque me sale chiquita, ¿sabes?
Ah, porque está en 8, no tendría que estar en otra cosa. Ahora sí. Ah, miren, acá hay otra conjunción que se me había pasado. Acá, en vez de este puntito, tiene que ir derechito. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos acá, no es verdad que las redes sociales promuevan tanto la integración cultural como la solidaridad social, ¿no? O sea que ahí hay una conjunción, ¿o no? Y toda la conjunción tiene que estar negada porque me dicen no es verdad. Bueno, y lo que queda ahora simplemente es tomar todas las premisas, que yo escogí simbolitos, así que vamos a codificar acá, ponemos las premisas una abajo de la otra, y después trazamos una raya que representa la relación inferencial, y trazamos y ponemos la conclusión. Vamos a cambiar también acá la primera premisa para que no se confundan. Disculpen acá, esto es porque me copié de otra clase, de otro curso, que no tiene nada que ver con este, y en donde la bibliografía usa, la bibliografía que tienen los alumnos usa otros símbolos lógicos, y bueno, para que los alumnos no se confundan, de usar los otros símbolos lógicos, y como yo me copié y no me acordé que los símbolos son diferentes, me olvidé de cambiar eso. Vamos a cambiar acá, ahí está, hiperpollo. Bueno, y acá quedó simbolizado el último razonamiento. Bueno, esto no termina la clase 3, ustedes ya leyeron la clase 3, habrán visto que la clase 3 no termina acá, pero no importa, el video lo vamos a terminar acá, para que no sea tan pesado, y después seguimos una segunda parte con lo que queda de la clase. Hasta luego.